Muy buenas tardes, estamos de nuevo con todos ustedes para seguir avanzando en lo que nos hemos propuesto este año de estudiar capítulo a capítulo toda la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. Como le he comentado en algunos otros estudios bíblicos, vamos a hacer un resumen o una guía para poder estudiar cada libro en su contexto y más o menos tener un análisis para que al momento de leer pues podamos comprenderlo de una mejor manera. Esta es mi contribución para todos aquellos pues que me han pedido tener ese estudio bíblico, esa herramienta para poder también escudriñar las escrituras con una dirección, con una guía. Y humildemente en mis conocimientos bíblicos quiero aportarle todo lo que he venido adquiriendo, el entendimiento que he venido adquiriendo de las escrituras durante todos mis años de ministerio y durante mis estudios teológicos. En esta oportunidad, como quedamos en la clase anterior, vamos a estudiar el libro del profeta Isaías. Ya estamos entrando, salimos de los libros poéticos que estudiamos, entre ellos Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, considerados como libros poéticos y sapienciales, y ahora vamos a entrar en el ámbito de los profetas mayores, y uno de ellos es Isaías, sin duda, por el contenido, por todo lo que significa este libro y las profecías que en él se manejan. Debemos entender que Isaías le estaba hablando o profetizando al reino de Judá. Si recordamos un poco el estudio anterior que hicimos de Segunda de Reyes y en los libros de Crónica, vamos a entender que después del reinado de Salomón, por causa de Roboán, que fue el que lo sucedió, este trató de aumentar los impuestos y de alguna manera aumentar el estatus o la gloria de Salomón, que Salomón tuvo en su reino, y esto causó una división. Y Jeroboam, un funcionario también de Salomón, comenzó a incitar a los pueblos del norte para provocar una rebelión. Esto dividió los reinos y 10 tribus se fueron hacia el norte, las 10 tribus que tenían trabajo de minería y trabajo más fuerte, y estaban separadas de la capital, que era Jerusalén, se quedaron en el norte y fundaron su capital en Samaria. Y se instituyó también el reino del sur, que fueron las tribus de Benjamín y de Judá, que fueron las que permanecieron más fieles y establecieron su capital como Jerusalén. Y esto se le denominó el reino del norte. El reino del norte, las 10 de arriba, ¿verdad?, que estaban con la capital en Samaria, y el reino del sur, que son las dos que permanecieron más fieles, por así decirlo, a la palabra de Dios en el reino del sur, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Se cree que, o fue así, de esta manera, que Isaías profetizó para el reino del sur. El reino del sur, su capital era Jerusalén, y los que allí permanecieron, también había una parte importante de levitas que, según la historia, permanecieron allí también atendiendo el templo y custodiando pues el sacerdocio y todo lo que se había establecido desde los tiempos de Moisés. Y entonces se cree que, o nos enseña la historia, que Isaías profetizó 150 años antes del exilio babilónico. Es decir, él comenzó, vamos a entender lo que leímos en Reyes y en Crónicas, ¿verdad? Él comenzó a alertar al pueblo de su desobediencia, de la idolatría, de todas las prácticas paganas en las cuales estaban incurriendo por mezclarse con pueblos
que Dios le había pedido que no se mezclaran, entre ellos pueblo filisteo, moabita, y comienza a haber palabra profética a través de Isaías para el reino de Judá. Entonces vamos a ver este libro de 66 capítulos que debemos analizar y estudiar con cuidado, porque aquí vamos a ver como una montaña rusa. Vamos a estar en el presente de Isaías y ese tiempo del reino de Judá, pero también nos vamos a proyectar al futuro, hacia las profecías del Mesías, a lo que acontecerá después del exilio babilónico, y incluso mucho más allá, el reino futuro o venidero de Jesús en su segunda venida, y cómo Dios vuelve a restablecer el orden en toda la tierra. Entonces, es un libro donde se usa mucho el lenguaje apocalíptico y escatológico, y a veces es un poco difícil de comprender el análisis del libro de Isaías, pero vamos a darle algunas claves desde mi punto de vista teológico y muy humilde, para que usted pueda tener una estructura o una guía al momento de leer el libro. Vamos a encontrar del capítulo 1 al 39, que es la parte que ciertamente se le atribuye y está escrita por Isaías, por el propio Isaías, la profecía de advertencia que hace Isaías en esos capítulos del 1 al 39, y recalcándole al pueblo las consecuencias de la injusticia que están cometiendo al separarse de Dios y caer en idolatría por la influencia de los pueblos que están a su alrededor, y cómo a pesar de tener la promesa de Dios, el juicio era inminente sobre el pueblo de Judá. Y Isaías nos habla entonces de juicio, de rebelión, de injusticia, y profetiza que Dios levantará a otras naciones y permitirá que éstas conquisten a Israel, y estaba refiriendo al reino asirio y babilónico, para que de esta manera el pueblo entendiera que por causa de su desobediencia Dios los iba a entregar a esclavitud a otras naciones por consecuencia de su rebelión y de su pecado. Entonces vemos allí un poco cómo Isaías comienza en ese reinado, en esa división de los reinos, a advertir a Judá, al reino de Judá, al reino del sur específicamente, y les está diciendo que van a ser invadidos por el reino asirio y luego por el reino babilónico, van a ser acechados por esos imperios y iban a ser llevados cautivos, y les está exhortando para que se vuelvan a Dios. Entonces en el capítulo después del capítulo, entre el capítulo 6, ¿verdad?, Dios también comienza a hablarles de un Mesías, y comienza la primera revelación, y encontramos la figura de Jesucristo en este libro de Isaías. Recordemos que siempre que hemos estado hablando de cada libro, decimos que en todos ellos está reflejado Jesús. Y aquí podemos encontrarlo, ¿verdad?, en una profecía de Isaías que dice, que habla de que como un árbol será cortado Israel, será dispersa la descendencia de David, pero quedará un retoño, y de ese retoño nacerá el Mesías, el Salvador. Vamos a leerlo específicamente en el capítulo 11, verso 1. Quiero leérselos para que más o menos vayamos entrando en contexto.
de lo que Isaías le advierte al pueblo y cómo se refiere a acontecimientos muy futuros y de profecías que aún en el término o en el contexto que ellos estaban viviendo le faltaba mucho tiempo de cumplimiento, y por eso vemos a Isaías pasear de alguna forma por la visión que Dios le da por diferentes épocas de épocas futuras que acontecerán en la historia de Israel. Entonces vamos a ver cómo dice el verso 11, capítulo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerda, el tronco de Isaí refiriéndose a David, al reino de Isaí. David era hijo de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces vamos a encontrar esto muchas veces en el libro de Isaías, varias veces, porque Isaías toma su profecía y añade por así decirlo, el ingrediente mesiánico, dándole una esperanza en todo momento al pueblo de Israel de un Salvador que vendrá por causa de la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Entonces vemos entre el capítulo 13 y 23 como un imperio reemplaza al otro para seguir hostigando al pueblo, al reino del sur, al reino de Judá, y luego de que es hostigado por el imperio asirio, lo reemplaza el imperio babilónico, y allí es donde vemos que Isaías profetiza sobre el cautiverio que vamos a tener, que va a tener el pueblo de Israel por causa de Babilonia, y cómo van a ser ellos enviados al exilio, a un exilio. Recordemos en otros libros que hemos estado estudiando que estos imperios, ¿verdad?, no desterraban toda la gente, sino que lo gobernaban, lo dominaban a distancia, dejando guarniciones allí para asegurarse el territorio que habían conquistado, pero llevaban cautivos a los príncipes hacia Babilonia. Y ahí vimos cómo en el libro de Nehemías, cómo regresa Nehemías, cómo regresan algunos para restablecer las murallas de Jerusalén que estaban consumidas a fuego. Es decir, la gente más importante o que tenía que ver con la realeza era llevada cautiva hacia el imperio babilónico. Y ahí vamos a encontrar luego después en otros libros a Daniel, también hablando de ese periodo. Y vamos a ver cómo esto Isaías lo está profetizando mucho tiempo antes de que esto ocurra. Le está advirtiendo al pueblo de Israel, pero en ese entonces el pueblo de Israel estaba ciego, no atendía las profecías valga la redundancia, del profeta que Dios había enviado para librarlos del juicio. Y una y otra vez desobedecían a Dios, y por causa de esto venían las naciones o los imperios los imperios más grandes a querer dominar el reino de Israel, los dos reinos, en este caso el reino del sur y el reino del norte. Entonces, luego de que esto ocurre, también Isaías, alrededor de los capítulos 14, antes del 23, también profetiza la caída de Babilonia y la liberación. Pero también profetiza que va a haber consecuencias sobre todas las naciones que rodean a Israel, porque este imperio vendría con mucha fuerza para gobernar todo ese territorio, y en ese juicio también caen naciones idólatras como Egipto, como Damasco, entonces la nación filistea y la nación de Etiopía, y todos los reinos caen bajo juicio, y él lo está profetizando allí en sus escritos. Y también está diciendo que eso tendría
un tiempo determinado y que luego vendría la caída del imperio babilónico, como ocurrió luego, como ocurrió, y confirmó la profecía que él había estado dejando al pueblo de Israel. Luego del capítulo 24 al 27 hace una comparación muy poética de dos ciudades, una altiva y arrogante que no obedece y que se cree grande por sí sola, refiriéndose a la arrogancia de la nación de Israel después que había sido liberada de la esclavitud y llevada con gloria a la tierra prometida, y otra que se levantará en justicia, refiriéndose claramente a la nueva Jerusalén que Dios levantará en su regreso. Y entonces está usando ahí un lenguaje poético para hacernos ver de alguna forma cómo la desobediencia llevó a la ruina, pero que al final Dios redimiría su pueblo escogido, Israel, y levantaría de la ruina una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, un nuevo territorio que traería libertad y de nuevo gran abundancia. Pero aquí, como le dije, él se está paseando por mucha profecía y se va de alguna forma a eventos incluso por encima de nuestro futuro, porque no han acontecido todavía. Todavía estamos esperando la segunda venida de Cristo y él ya está hablando de esa nueva Jerusalén. Entonces el lenguaje que él usa del verso 24 a 27 es un lenguaje escatológico y muy profundo para entenderlo, pero también a su vez la poesía que él nos narra nos hace la comparación entre la ciudad que obedece y la ciudad que desobedece, y el juicio que se viene sobre la desobediencia de aquellos que no tuvieron en cuenta las leyes del Señor o los preceptos que el Señor le dejó para que caminaran en rectitud y buscaran de su rostro en todo momento. Luego del verso 28 al 39, él está profetizando al reino de Judá de que tenga cuidado y que no tome alianza con el pueblo de Egipto. Como había en ese entonces temor porque estos grandes imperios babilónicos y asirios invadieran territorios más pequeños, entre ellos Egipto y otros territorios porque tenían mayor poder bélico, por así decirlo, o de ejércitos. Entonces Israel va a cometer un error de tratar de buscar una alianza con el pueblo de Egipto para obtener protección. Y Isaías le advierte, le dice: oye, ¿qué están haciendo? Si Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto, ahora ustedes lo van a hacer de alguna forma sus aliados. Esto no es un buen aliado. Egipto se va a enseñorear luego de ustedes, después que, entre comillas, los proteja. Van a tomar sobre ustedes señorío. Y esta advertencia es tomada, ¿verdad? Es tomada de buena manera por el pueblo de Israel, y ellos atienden la profecía de Isaías, ¿verdad? Lo que la advertencia que Isaías le está dando, y no hacen esta alianza. Pero luego viene a reinar un rey que lo estudiamos en Segunda de Reyes, ¿verdad? El rey Ezequías, y este rey tuvo una permanencia muy breve, pero sin embargo fue muy importante los acontecimientos que se suscitaron durante su reinado, porque él, de alguna forma, a pesar de que Isaías les había advertido sobre el peligro que corrían en hacer alianza con Egipto, él cae ante la seducción del reino babilónico y lo recibe en Jerusalén. Y estos llegan como aliados, como amigos, ofreciendo protección de alguna manera, y el rey Ezequías, aceptando o siendo complaciente con ellos, está colocando el peligro y ignorando las advertencias de Isaías.
Isaías los confronta de nuevo y le dice: ustedes no necesitan protección de ningún rey ni de ningún reino. Jehová es suficiente para sostenerlos, para salvarlos. Él prometió que Él pelearía por ustedes y así lo ha hecho desde que han salido de la tierra de Egipto. Pero ellos no entienden y sucumben ante esta tentación, y como profetizó Isaías, tiempo después el imperio babilónico se rebela y los esclaviza, los conquista, destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva a los príncipes y a las personas de eminencia hacia Babilonia, donde los mantiene cautivos un periodo de tiempo. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 24-25, un libro que ya analizamos, y aquí estamos viendo, pues, de alguna forma cómo todo eso que aconteció en Segunda de Reyes y que también nos enseña los libros de Crónica, no ocurrió sin una advertencia de Dios, sin que Dios levantara profetas y advirtiera al pueblo de Israel. Mas sin embargo el pueblo de Israel una y otra vez, como dicen esos libros, hizo lo malo ante los ojos de Dios y el juicio vino sobre ellos. Y debemos entender que Dios siempre va a cumplir su promesa, pero al leer este libro nos enseña que la desobediencia y no prestar atención a la voz de Dios a través de su palabra y de las profecías que en ella están escritas, nos aleja de las promesas. No las elimina, no las cancela, porque Dios sigue siendo fiel y cumplirá su palabra, pero retrasa y trae juicio sobre aquellos que no obedecen su palabra. Y vemos allí cómo Isaías advierte, pero el pueblo no entiende y no atiende la profecía y la advertencia, y es llevado cautivo y conquistado por Babilonia. Más sin embargo, después, del capítulo 40 al 48, se abre una ventana de esperanza del profeta Isaías. Y aquí vemos algo muy interesante, porque este enfoque del verso 40 al 48, perdón, del capítulo 40 al capítulo 48, nos está hablando de acontecimientos que ocurren 200 años después de la muerte de Isaías. Entonces, un poco nos preguntamos cómo Isaías hizo para que el pueblo entendiera esto y luego tuviera esa esperanza. ¿Acaso Dios le permitió ver 200 años en el tiempo más adelante, o dejó escritos profecías que se iban a cumplir en un tiempo determinado y que sus discípulos abrirían para ese tiempo? Alguna pista la tenemos por ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Donde él habla, el capítulo 8 habla de que él dejaría. Vamos a leerlo. Dice el capítulo 8, verso 16: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Él está diciendo que él tiene discípulos que él va a dejar escritos, y tal vez muy probablemente sean estos escritos que hablan de esa esperanza 200 años después del cautiverio en Babilonia. Entendamos algo: Isaías está profetizando y él no experimentó el cautiverio babilónico. Él fue antes que profetizó sobre eso, y ahora aquí lo vemos en el verso 40-48 profetizando lo que ocurrirá, o la esperanza que vendrá después de ese evento y de que se termine el exilio, que Dios traiga juicio sobre Babilonia, el pueblo de Israel sea liberado y vuelva del exilio a Jerusalén, como comenzó a ocurrir pues en los libros, en el libro de Nehemías, los libros que estudiamos antes de Nehemías, y vimos cómo Dios le envió a Nehemías a reconstruir
la ciudad de Jerusalén, que había sido asolada, sus murallas derribadas y sus puertas consumidas a fuego. Y entonces envió desde los imperios donde habían sido cautivos los principales maestros y escribas y príncipes del pueblo de Israel, envió emisarios porque él intervino y tocó el corazón de esos reyes que en ese entonces dominaban o tenían controlado el pueblo de Israel, y envió emisarios. Y vemos a un Esdras, a un Nehemías, que vienen para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y él aquí en estos capítulos del 40 al 48 está hablando de esa esperanza, de esa vuelta del exilio y cómo Dios se glorificará. Y comparándolo con el libro de Esdras y de Nehemías, que ya lo leímos antes, vemos que hubo un antecedente para que esto ocurriera y que el pueblo había sido advertido de todas estas cosas y que luego de que se acabara el juicio volverían a Jerusalén. Mas sin embargo la vuelta del pueblo de Jerusalén del pueblo de Israel al territorio de Jerusalén no fue plenamente como tal vez Isaías lo esperaba, porque ellos venían en contradicción, al igual que le pasó en los tiempos del cautiverio de Egipto. Ellos dudaban del poder de Dios por el tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces ellos se acostumbraron a ver otros dioses en Babilonia y a ser sujetos por mano dura a adorar a esos dioses y de alguna manera a caer en idolatría. Pero era porque estaban gobernados o dominados por el imperio babilónico. Sin embargo, esto trajo secuelas, porque al volver ellos a Jerusalén cavilaban entre dos pensamientos y dudaban de que ese Dios de que le contaban en las historias y que había profetizado Isaías pudiera restaurar todo aquello. Y había cierto temor y retrasó un poco ese periodo de alguna forma que Dios prometió para restaurar después del exilio babilónico, cuando ellos volvieran a Jerusalén. Tuvo que el Señor tratar con ellos de nuevo. Una y otra vez vemos la fidelidad del Señor aquí obrando a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Y eso debemos llevarlo a nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces tal vez hemos renegado de Dios? Y una y otra vez Dios ha permanecido fiel y nos ha restaurado, nos ha recibido con los brazos abiertos. No nos desecha. Por el contrario, nos vuelve a perdonar y su misericordia se renueva, como dice su palabra, cada día. Entonces, después de todo este tiempo o los capítulos del 40 al 48, donde Isaías está hablando de la esperanza del retorno del exilio y cómo Dios volvería a restaurar la ciudad y volvería a darle la gloria que en algún momento tenía y seguir cumpliendo las promesas que le había dado al pueblo de Israel. Entramos también en una etapa del capítulo 49 al 55 que les recomiendo sobremanera, porque aquí vemos a un Isaías hablando de la esperanza futura, pero se está refiriendo a otra época mucho más adelante en el tiempo, y está hablando del Mesías. Y hay una revelación mesiánica hermosa del capítulo 49 al 55, donde él está profetizando que nacerá un Mesías que traerá que vendrá de la casa de David, como había sido la promesa, y que instaurará un reino el cual no tendrá fin. Y está hablando también de que ese Mesías sería despreciado por el pueblo y que sería rechazado y que sería sacrificado. Y todas
los acontecimientos que muy probablemente para el entorno o en ese tiempo no pudieron ser comprendidos, pero que hoy nosotros al leerlo podemos comprenderlo porque tenemos una perspectiva de la historia completa. Pero en ese entonces me imagino que sería muy profundo de entender para aquellos que leyeron este libro en su momento, pero está hablando del sacrificio de Jesús, está hablando de la venida, del nacimiento de Jesús, luego que está siendo entregado, que va a ser entregado, que va a ser sacrificado en la cruz, pero que también resucitaría y obtendría la victoria y vendría ese reino mesiánico que muchos habían estado esperando. Tal vez algunas personas lo leyeron y lo creyeron en ese tiempo que estaba próximo a ocurrir, pero trascendió un tiempo después del exilio que estos acontecimientos se suscitaran dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero es maravilloso, sobre todo del capítulo 50 en adelante, porque vamos a ver un retrato o la historia muy bien descrita y poéticamente reflejada de la venida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, cómo iba a ser rechazado, cómo iba a ser entregado, crucificado y muerto, y cómo resucitaría muchísimos años antes, que incluso ocurriera el asedio del Imperio Romano, que sería el siguiente imperio que tomaría cautivo al pueblo de Israel, y que pensar ahora que después del exilio babilónico y el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén pudieran ocurrir estas cosas, no ocurrió como tal vez muchos esperaban, sino que ocurrió mucho tiempo después. Pero cada palabra, lo interesante es que cada palabra que Isaías nos relata en esos capítulos tienen un fiel cumplimiento y son profecías sobre el Mesías que se cumplieron a cabalidad. Y una de las personas que más profetizó sobre la venida de Jesucristo fue Isaías. Por eso es tan interesante leer estos capítulos. Luego, esos 66 capítulos podemos analizar del 56 hasta finalizar el 66, se enfocan más hacia el futuro todavía, de las profecías de Isaías, de cómo será el juicio cuando venga el Mesías en su segunda venida, el reinado del Mesías, la tierra nueva, el cielo nuevo, la nueva Jerusalén y todas las maravillas que acontecerán o que Dios tiene preparadas para su pueblo. Pero también incluye las naciones de la tierra que en donde también estamos incluidos nosotros, que somos adoptados por medio del sacrificio de Jesús, y a través de ese sacrificio somos, como dice Juan capítulo 1 verso 12, a los que le creyeron, a los que lo aceptaron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Como nosotros entramos también en esa promesa, en esa profecía de Isaías, y que vamos a ver ese futuro glorioso que Isaías está profetizando, incluso para tiempos posteriores a los que vivimos actualmente. Es decir, es un libro muy profundo que se tiene que leer al detalle con mucha historia a la mano. Por eso yo les invito a que vuelvan a repasar, ¿verdad?, los libros de Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que los tienen disponibles, y los de Crónicas, para poder ubicarnos en el tiempo donde Isaías profetiza. Y luego vamos a tener también muy relevante en los evangelios las profecías de Isaías, incluso también con relación al último libro, al Apocalipsis. Entonces vemos un profeta, por eso se denomina, está catalogado entre los profetas mayores, porque sus profecías son muy importantes.
se pueden dividir durante su vida, después de su vida y muchos años después, incluso hasta el final, relacionadas con las escrituras del Apocalipsis, de las profecías de este gran profeta Isaías. Por eso es considerado uno de los profetas más importantes dentro del canon bíblico y que es muy importante leer con detenimiento y analizar. Pero mi recomendación particular es que trate de ir absorbiendo el libro del profeta Isaías en cuanto Dios te lo vaya revelando o el entendimiento se abra, porque es un sube y baja. Vas a estar en los tiempos de Isaías, de su vida, vas a estar un tiempo después y te vas a remontar a muchos años al futuro. Y él, a través de sus visiones, habla de la redención en ese momento, pero también de una redención futura a través del Mesías. Y muy probablemente eso te haga perder un poco el hilo, pero todo, te lo garantizo, tiene un fiel cumplimiento, porque Isaías escuchaba la voz de Dios y eso expresaba y dejaba escrito. Así que te invito a que lo leas con detenimiento. Esto sí, te pido que no lo hagas en 1 hora o 2 horas. Toma, por ejemplo, del capítulo 1 al 39 una parte, y luego del 39, del 40 en adelante, hasta el 66, la segunda parte, para que puedas más o menos ubicarte en los acontecimientos históricos y no saltes tan bruscamente y puedas de alguna forma confundirte con la lectura. Pero es muy importante de analizar. Hay mucha palabra, mucha profecía en este libro, y no en balde es considerado uno de los profetas mayores, el profeta Isaías. Así que te invito a que lo leas con detenimiento y más o menos esta breve introducción que hago a través del estudio bíblico te sirva como una guía para estudiar este maravilloso libro del profeta Isaías. Sin más que decirte, el Señor te bendiga grande y poderosamente, y nos vemos en el próximo libro que estaremos analizando de otro de los grandes profetas de la Biblia, como es el profeta Jeremías. Así que hasta el próximo estudio bíblico. El Señor te guarde, te bendiga y te dé mucha sabiduría.